Gloria a Dios. Muy buenos días en esta mañana, en el nuevo día que Dios concede. Estamos para una vez más mirar en su palabra la bendición que Dios trae para todos nosotros. Hoy estaremos mirando el amor y la fe de Filemón. Filemón es un libro muy pequeño, tiene un solo capítulo, pero del versículo 4 al 7 encontramos el amor y la fe de este varón por servir a Dios. Dice así esta palabra, versículo 4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amados, cuando miramos el libro de Filemón decimos, ¿y ese quién es? ¿Este quién es? Este es un varón que los tres primeros textos está diciendo, un colaborador de la iglesia que estaba en Colosa. Dice que Filemón había colocado su casa a disposición de los creyentes y de la obra del Señor para servir a Dios. Allí juntamente con él estaban otros que servían a Dios y que juntamente con él estaban dispuestos a servir a Dios. La iglesia que está en su casa, él había puesto su casa a disposición para los cultos de adoración, porque en ese tiempo las iglesias en los hogares eran comunes, o sea, se reunían en los hogares y habían muchos siervos como Filemón que disponían de tener un lugar propio, de tener un lugar muy amplio, y él había colocado su casa a disposición de la obra del Señor. Por eso ese pasaje dice, el amor y la fe de Filemón. Y el apóstol Pablo daba gracias a Dios y siempre lo tenía en sus oraciones porque él hacía una obra muy grande, maravillosa. Él tenía muy presente la obra del Señor. Ahí él estaba diciendo, por la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, Filemón era un hombre lleno de amor, pero también de fe, que podía servir con lo que tenía, con su vida, con sus bienes, con lo que Dios le había dado. Podía servir a los hermanos y podía servir a la obra del Señor. ¿Para qué? Para que la participación de él fuera tan eficaz, para que todos tuvieran el conocimiento del bien, del poder conocer al Señor Jesús, de poder entender que la esperanza en el Señor estaba ahí en medio de ellos y que a través de él, que era un canal de bendición, pudiese llegar el evangelio a muchas personas allá en Colosas y ellos pudieran entender que era necesario abrir el corazón para recibir al Señor. Y aquí este varón es puesto como ejemplo. Y el apóstol decía que él tenía mucho gozo, que se gozaba de ver la manera como Filemón servía a Dios, con mucho amor, con mucha esperanza, con mucha seguridad. Él estaba feliz de poder servir a Dios. Y el apóstol Pablo se había dado cuenta de la manera como este varón servía a Dios y que podía traer consolación, podía confortar los corazones de los hermanos, o sea, podía ayudar en lo que estaba a su alcance como
como la obra material, pero mucho más la obra espiritual. Y era poder llegar, tener una palabra de aliento, confortar el corazón del hermano, poder dar fe, esperanza, poder avivar esa alegría, ese gozo en el Señor que tanto se necesita. Amado hermano, yo sé que que me estás escuchando, tal vez tú eres un Filemón aquí en la iglesia. Y Dios quiere usarte grandemente. Que tú seas ese hombre, esa mujer, que puedas confortar el corazón de muchos en la iglesia del Señor. Ayudarlos, guiarlos, fortalecerles, ayudarles a levantar sus manos caídas, ayudarlos a levantar si han caído, fortalecer sus corazones, llenarlos de esperanza, hacerlos entender de la manera cómo poderse acercar al Señor para que ellos puedan tener sus corazones confortados en el Señor. El apóstol Pablo se podía gozar por todo esto, porque este varón era un siervo que Dios podía usar. Y Dios te puede usar a ti, hermano. Dios puede usarte a ti, hermana. Dios puede usarte en el lugar donde te encuentras. Dios puede usarte en medio de la situación en que estás. Porque a veces las situaciones son adversas, a veces vienen situaciones difíciles, pero Dios usa todo eso a nuestro favor para que nosotros le sirvamos a Él y que seamos esas personas, seamos ese medio de bendición para los que nos rodean. Amados, que Dios nos ayude siempre a dejarnos usar por Él. Porque a veces Dios me quiere usar y yo como que no quiero, me le pierdo y saco el zigzag y Él me busca y yo a veces coloco una barrera. Y Dios quiere que tú te dejes usar por el Señor, que seas ese varón de bendición, que seas ese joven de bendición, que seas esa mujer de bendición. Dama querida, tú que me estás escuchando, tú seas esa mujer de bendición como fue Filemón. Y el apóstol Pablo podía dar gracias a Dios por el amor y la fe que había en él y la manera como él le servía a Dios. Que eso pueda permanecer en nosotros y que el ejemplo de Filemón nos sirva a cada uno de nosotros para ser confortados en el Señor. Vamos a orar y a darle gracias y a pedirle a Dios que nos ayude a mantener nuestra fe, a poder seguir el ejemplo de este varón que ha quedado aquí en la palabra como una luz para todos nosotros y un ejemplo a seguir. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por la fe de Filemón. Gracias por el testimonio de este varón. Gracias por la manera como tú usaste a este varón. Y hoy nosotros podemos estar en esa posición, en esa condición de poder ser usados como Filemón para tu obra, Señor. Poder confortar el corazón de los hermanos, poder servir con lo que tenemos, poder aún dar de lo nuestro para el servicio de la obra de Dios, aún colocar lo que tú nos has concedido para que se pueda servir y honrar a Dios con lo que tú nos has dado, Señor, con nuestro dinero, nuestras casas, todo lo que tú nos concedes, nosotros podamos servirte, porque hay muchas maneras en que nosotros te podemos servir. No es solamente estando en la iglesia y poder predicar. No, hay muchas maneras como nosotros podemos servir a Dios. Y aquí, cuando miramos el libro de Filemón, encontramos un hombre que estaba lleno de amor, pero también tenía mucha fe. Y ese amor lo llevaba a ayudar a los hermanos, a consolarlos, a fortalecerlos y a colocar su hombro cuando el otro se cansaba. Él siempre tenía una palabra de aliento y de esperanza para todos los que lo rodeaban. Gracias, Señor, por la vida de ese varón que quedó plasmada aquí en tu palabra como un testimonio hoy vivo y santo. Este testimonio vivo y santo para nosotros hoy, un ejemplo a seguir, Señor, y algo maravilloso
que nos muestra a través de los tiempos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, porque tú eres el mismo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a dejarnos usar y ser como Filemón, personas de bendición para la obra del Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde. Una feliz semana para todos ustedes y que podamos tener una semana llena de victoria para la gloria del Señor. Hasta una próxima oportunidad.